Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Lo que os voy a leer en este vídeo es algo que he tardado un mes en decidir si lo leía o no lo leía. Porque tengo mucho aprecio a la persona que me lo ha enviado, la verdad, le aprecio mucho. Y yo sé bien lo que le puede pasar cuando lo lea, y es que se le van a echar como hienas y van a empezar puede recibir presiones, insultos y de todo, como lo recibimos las personas que damos la cara. Ella ha decidido dar la cara, me ha enviado un correo electrónico, una carta que quería que leyera para todos vosotros, donde se identifica totalmente, completamente, por completo, con Francesco de Erasmo. ¿Quién es Francesco de Erasmo? Es un sacerdote italiano que el 1 de abril escribía una carta en la cual se desmarcaba por completo de Jorge Mario Bergoglio, al que no considera papa. Leamos algunos fragmentos de esa carta, en la cual, pues, como digo, no dejaba ningún lugar a dudas, incluso pedía perdón por no haberlo hecho antes. Ruego humildemente, decía, incluso a los que tienen la posibilidad de dar la máxima difusión a este escrito mío, decía este sacerdote, de toda responsabilidad personal por el contenido para que pueda llegar realmente a sus destinatarios en particular. Eso es lo que hicimos nosotros, leímos su carta, tal y como él lo pedía encarecidamente. Yo lo hice 2 días después de que él la escribiera. Se han dedicado a insultar, no les gusta que leamos esa carta. Empiezan a poner entredicho y sin será sacerdote. Os voy a leer rápidamente para no alargar mucho este vídeo. Él decía, por ejemplo, a su santidad el Papa Benedicto XVI, a todos los obispos y fieles laicos de la Iglesia Católica, a estas personas iba destinada esa carta. Os hago esta introducción recordándolo. ¿Por qué? Porque la carta que yo os voy a leer de esta señora vinculada al Opus Dei es una carta en la cual ella se identifica totalmente con este sacerdote y lo apoya plenamente. Por eso es necesario que tengáis al menos unos datos básicos para el que no haya leído esa carta. De 1974, etcétera, no os la voy a leer, la podéis encontrar, está publicada, sigue publicada en internet. ¿Qué más? Reconozco ante Dios que no puedo permanecer más tiempo en silencio o incluso en la alusión implícita a lo que vengo a declarar. Pido perdón a Dios y a la humanidad si mi vacilación hasta ahora hubiera sido culpable, aunque animado por la buena fe, por temor a que las consecuencias de este acto para el bien de la Iglesia no fueran buenas. Ya no puedo callar la certeza de lo que Dios muestra a los ojos de mi inteligencia y mi corazón, mi conciencia. De lo contrario, sería cómplice del mal que se produce. Eso decía este señor, este sacerdote, no podía callar más. Su conciencia, su cabeza no se lo permitía, no quería ser cómplice de la situación que estamos padeciendo en la Iglesia. Y decía en letras mayúsculas, reconozco y declaro públicamente ante Dios y todos los hombres que el que actualmente se sienta en la silla de Pedro, con el nombre que se dio a sí mismo, Francisco Jorge Mario Bergoglio, no pertenece a la comunión de la Iglesia Católica Santa, es anatema, está excomulgado, este no es el verdadero Papa de la Iglesia Católica. Soy consciente de que solo Dios tiene la autoridad para destituir a un pontífice, y seguía, etcétera, etcétera. No os lo voy a leer, simplemente quería que supierais lo básico de esta carta y el final, lo que decía al final, era lo siguiente. Soy consciente de que en esta situación es difícil encontrar una solución, por otro lado no me corresponde a mí buscar una, ya que no tengo la autoridad para hacerlo, etc. A los fieles que reconocen la verdad de lo que digo, pero están desconcertados por las consecuencias, les recuerdo que el Señor ha prometido que nunca abandonará a su Iglesia. Bueno, el que quiera que lea esta carta, ya que tenéis una idea básicamente de lo que consideraba, de lo que decía este sacerdote, ¿bien? Él, por lo que se ve, quizá en algún momento puede ser, interpreto yo, en algún momento puede ser que él considerara que había sido papa, pero por lo que sea, es mi interpretación. Pero ha dejado de serlo, ya no lo considera papa por lo que él pues, argumenta en esa declaración. Otra gran parte de la Iglesia, consideramos que Bergoglio no ha sido papa nunca, que Benedicto no renunció al munus, entre otras, es una de las razones principales, entre otras muchas, por lo cual sigue siendo el único papa. Bien, hecha esta pequeña introducción, vamos a leer lo que es la carta de esta señora vinculada al Opus Dei, que dice lo siguiente. Me llamo María Justa Carpo Sierra, soy seglar, casada, con 4 hijos. Ella escribió esta carta, me la envió el 4 de abril y me llegaba a las 18:38.
Me llamo María Justa Carpio Sierra, soy seglar, casada con 4 hijos. Nací el 6 de enero de 1948 en Fuenlabrada de los Montes, Badajoz, España. Llevo en el Opus Dei desde 1967. Son muchos años, más de 50 años. Gracias a su fundador, aprendí de sus labios y de sus escritos la formación que hoy tengo, y también de otras personas de la obra. Creo que nunca valoré tanto lo que el fundador nos enseñó hasta estos momentos tan duros que se están viviendo en la Iglesia, pues me siento capaz de discernir, con la ayuda de Dios, dónde está el bien y dónde está el mal. Por eso, me uno con todas las consecuencias a lo que dice don Francesco de Erasmo. Me uno con todas las consecuencias a lo que dice don Francesco de Erasmo, porque pienso exactamente lo mismo, dice. Desde el principio sentí que Bergoglio no era el Papa. Sus formas y maneras dejaban mucho que desear, pues nunca se vistió con la dignidad de un Papa. Y no solo eso, sino sus palabras, sus acciones y tantas herejías que ha dicho. En fin, hago la carta mía. Y como me gustaría que tantas personas que están titubeantes dieran un paso adelante, porque no entiendo que gente con muy buena formación esté así y no lo vea. Escribo este correo con total libertad y siendo yo únicamente la responsable de lo que digo. Le doy permiso para publicar mi carta. Gracias, Arturo, veo todos tus vídeos. Que Dios nos bendiga a todos. Un saludo, Justi. Pues esto es lo que os tenía que leer. No sé qué os parecerá, me gustaría vuestros comentarios. A mí me agradó mucho recibirlo. La primera vez que lo leí me quedé impactado. Digo, una persona del Opus Dei hablando así con esta claridad, diciendo lo que dice. Yo conozco mucha gente del Opus Dei, gente fantástica, pero la inmensa mayoría no se atreven a decir públicamente que no consideran a Bergoglio como papa. No se atreven. Y tienen como un velo que les impide ver la realidad, que no quieren ver la realidad muchos de ellos. Ni siquiera ver la realidad, no ya expresarla, verla. Bueno, pues esta señora con más de 50 años vinculada al Opus, una mujer totalmente de Dios, se expresa con claridad, con rotundidad, como debe hacerlo un cristiano, sin ambigüedades, y dice claramente lo que piensa, y tiene la valentía de expresarlo públicamente. En fin, dice, termina, hago la carta mía y como me gustaría que tantas personas que están titubeantes dieran un paso adelante, porque no entiendo que gente con muy buena formación esté así y no lo vea. Su Santidad Benedicto, ayer os leía una noticia que traía Info Católica en la introducción de su biografía, autobiografía o así, escrita por Peter Sewall, si no mal recuerdo el apellido, pues nos daba también unas claves. Él se oponía al aborto, al matrimonio homosexual, hablaba del anticristo, de toda esta dictadura a la que estamos asistiendo y dejaba caer bastantes cosas que entre líneas las personas mínimamente inteligentes pueden interpretar. Muy diferente de esas otras declaraciones de Bergoglio, en las cuales se burlaba de los sacerdotes que hablaban sobre el anticristo, que eso era una pérdida de tiempo y tal y cual. Aparte que Bergoglio lidera la Agenda 2030 de la ONU. Eso es algo objetivo que está ahí y que nadie puede poner en duda porque está a la vista de todos, no lo esconden. Y la Agenda 2030 todos sabemos lo que apoya. Es absolutamente anticristiana, es diabólica. Entonces es necesario que la gente ya dé la cara y diga lo que piensa, que no se esconda. Aquí tenemos un miembro del Opus Dei que lo ha hecho. Felicito a esta señora, María Justa, te agradezco mucho tu valentía. Es muy difícil encontrar personas así, pero esta mujer es una mujer de Dios. La he podido tratar desde entonces que me envió este email, he hecho amistad con ella, he hablado con ella por teléfono varias veces y es una señora absolutamente de Dios, vale la pena conocerla. Así que, María Justa, que Dios te bendiga, gracias por tu testimonio, por decir lo que piensas, por no tener miedo, por amar a la Iglesia más que tu propia vida y que Dios te siga bendiciendo. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de las guerras. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. En fin, pues ahí veo vuestros saludos. MS, así es, Arturo, Wanda, ¿podrías poner el link para acceder a esa carta? Sí, os lo pondré.
Tardaré un poquito en ponerlo, una vez que se suba el vídeo, yo os lo pondré, ¿eh? No os agobiéis que os lo pondré. Veamos, que lo podéis encontrar, ponéis en Google Francesco de Erasmo, carta Francesco de Erasmo, sacerdote italiano, y lo vais a encontrar. Dice, tengo familiares que son del Opus Dei y me dicen que no tienen permitido hablar sobre Bergoglio para nada. Bueno, pues allá cada cual, que cada cual decida a quién obedece. La conciencia, dice la enseñanza de la Iglesia, es ese sagrario, ese recinto sagrado, que es el que tiene que ser el que nos indique lo que podemos hacer o no hacer. La obediencia no puede ser una obediencia ciega, sino ante toda tu conciencia bien formada. Y la gente del Opus tiene la conciencia bien formada. Pues nada, que ellos vean lo que hacen. Dice, esto es diabólico, se han vuelto sectarios. Isabel dice, gracias amiga por tu valentía, por dar eco a la sinceridad de tu corazón y romper ya de una vez con estas falsedades que quieren que nos traguemos. Yo he tardado un mes en leer esta carta, no me atreví a leerla por ella, por respeto a ella. Le insistí, ¿quieres que la haga? Yo creo que es mejor que no. Y ella me dice, tú haz lo que tú consideres. Si la quieres leer, por mí no hay ningún problema. Y finalmente, un mes después, he dicho, bueno, pues lo voy a leer. Después de que escuchamos ayer a su santidad Benedicto XVI volviendo a enfrentar esta situación y dejando muy claras muchas cosas, pues digo yo, ¿por qué voy a dejar de dar voz a esta señora que es de Dios y que con tanto amor escribió eso? Josep Casas, a mí me pasó lo mismo el primer día que vi a Bergoglio, ni me inspiró confianza ni me gustó. En fin, leed el trabajo jurídico que ha hecho una abogada de Colombia, Estefanía, que lo han presentado a través de Adoración y Liberación. Ese trabajo jurídico es clarísimo. Ahí expresan cómo Bergoglio es un antipapa, cómo Benedicto sigue siendo el único papa porque no renunció al munus y por muchas otras razones. Suficientes razones de peso que explican por qué Benedicto sigue siendo el único papa de la Iglesia. Y en realidad son cismáticos porque siguen a un falso papa. Pues claro, lo dijo además el cardenal Zen. El cardenal Zen dijo que Bergoglio, o sea, que la Iglesia actual se había unido a través de Bergoglio, que es el que ha firmado, como él ha reconocido ufanamente, ese pacto secreto con China, con el Partido Comunista Chino. Se habían unido a una iglesia cismática. Una iglesia cismática, esa es la que está unida. La iglesia de Bergoglio, allí en China, lo dijo el cardenal Zen. Y en realidad son cismáticos, pues claro, son cismáticos. Bendito sea Dios que esta hermana María Justa dé honor a su nombre, María Justa, porque nuestra Madre María sí que es justísima, totalmente. Antonio dice, esta valiente señora manifiesta lo que muchos pensamos y no nos atrevemos a decir. Mucho ánimo y muchas gracias. Rezad por ella porque le van a llover palos por todos lados. Pero ella es una mujer santa, y como es una mujer santa, porque yo ya la he tratado lo suficiente y sé con quién estoy hablando, pues el Señor le dará la fortaleza y lo que no nos mata nos hace más fuertes. En ese vídeo donde yo leí la carta, simplemente leer la carta y dar 2 apuntes de comentarios míos, recibí muchos palos, muchos insultos, gente que se vuelve loca, gente que te dice llorarás lágrimas de sangre y se consideran católicos. Me dicen a mí, llorarás lágrimas de sangre. ¿Qué os parece? ¿Esos son católicos? Pues esto es lo que tenemos en la Iglesia, señores. Ciegos voluntarios que no quieren ver la realidad. Lamentablemente, yo no quiero juzgar a nadie, pero el que, habiendo pasado todo lo que ha pasado, siga sin ver realmente, pues no sé qué justificación va a encontrar, no lo sé. En fin, que Dios nos ayude a todos y capacidad de poder estar del lado correcto. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Amén.